Damas y caballeros, hoy en Sombras de la Literatura les hablaré sobre La sombra delirante de George Orwell y de sus letras distópicas. En primer lugar, les hablaré del autor, de quién fue George Orwell. Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, fue un escritor, ensayista, periodista y crítico británico nacido en la India en el año de 1903. Al terminar sus estudios en Eton, se unió a la Policía Imperial India en Birmania debido a sus imposibilidades económicas para continuar con sus estudios universitarios. 5 años después regresó a Inglaterra con un odio muy desarrollado por el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es un sistema, es una doctrina que busca la extensión del dominio de un país sobre otro país a través de la fuerza militar, de la economía o de la política. Bueno, George Orwell posteriormente vivió un tiempo casi en la indigencia, experiencia que redactó de cierta manera en su primer libro, llamado Sin Blanca en París y Londres de 1933, adoptando el seudónimo de George Orwell para no incomodar a sus padres. Así fue como adoptó el, el seudónimo. En 1929 regresó a casa de sus padres, enfermo y sin dinero, donde escribiría Los días de Birmania, publicado en 1934, luego La hija del clérigo en 1935, luego Que no muera la aspidistra en 1936. En este mismo año contrajo matrimonio. Como segundo punto me gustaría hablarles de su posición política. Bueno, es importante conocer la posición política de George Orwell, ya que influyó demasiado en su vida y por lo tanto también en su obra. Se consideraba a sí mismo un socialdemócrata. Esto significa que respetaba las minorías, ya que para él, y las defendía, ya que para él todos deberían ser iguales ante la ley, o sea, una sociedad sin pobres ni excluidos. En su obra Homenaje a Cataluña da a conocer su admiración por los revolucionarios anarquistas. Poco después, en su obra El reñidero español, critica el control estalinista y las mentiras que usaban como propaganda para manipulación informativa. Estaba en contra del totalitarismo nazi, o sea, estaba en contra de que Alemania busque el dominio, restringiendo la libertad y los derechos humanos. En el año de 1943 se dedicó a ser columnista y editor literario en una revista izquierdista. En el año de 1949 se casó por segunda vez y finalmente falleció el 21 de enero de 1950. Bueno, a continuación me gustaría compartirles algunos aspectos importantes de su obra para que vayan mirando si les gusta, no les gusta. Bueno, la primera obra, para hablar de este punto, vamos a tomar como ejemplo dos de sus obras cumbre. La primera, publicada en 1949, es la obra 1984. En esta obra, Orwell futuriza una sociedad totalitaria, es una ficción distópica. Y en la obra número 2, publicada en 1945, que es Rebelión en la Granja, en esta obra hace una alegoría, una metáfora de la corrupción que tienen los ideales socialistas de la Revolución Rusa llevada por Stalin y nos muestra cómo todo sistema de gobierno termina por convertirse en una tiranía. Y precisamente en este libro, Rebelión en la Granja, tiene una frase que dice: el único hombre bueno es el hombre muerto. Bueno, conclusiones. Para finalizar, me gustaría comentarles acerca de las dos obras que yo he leído de George Orwell, que son precisamente las anteriores, Rebelión en la Granja y 1984. Me gustaría también comentarles que la obra de George Orwell, más allá de su aspecto político, a mi parecer es muy interesante. No es necesario ser un político o un estudiante de las ciencias sociales para comprender sus novelas. Eh,
les voy a comentar un poquito de la primera, de Rebelión en la Granja, cómo la leí o cómo llegué a ella. Y resulta que fue así. Una vez salimos con mi madre a comprar algunas cosas. Y resulta que a mí me da mucha pereza salir a comprar así cosas. Así, entonces le dije que por favor me dejara en la biblioteca y que ella vaya a recorrer el centro, lo que vaya a comprar y me vaya a traer. Cuando, bueno, me dejó, eran como las 10:30, 11 de la mañana aproximadamente, y regresó como a las 12:30, más o menos. Y durante ese tiempo me recuerdo una biografía que se le hizo a Hölderlin, escritor alemán. Y, y me parecía genial, pero después nunca la volví, ni volví por ella, ni nada, porque pues antes que leer una biografía que se le hizo, prefiero leerlo a Hölderlin. Bueno, el todo es que volvió mi madre y yo le dije que me dejara, que quería quedarme otro ratico, era la primera vez que iba a una biblioteca y me pareció genial. Y me dijo, bueno, me regaló para el transporte y me quedé. Cuando en eso miré en el carrito, en esos carritos que los dejan pues por ahí en la biblioteca donde se puede poner el libro para que luego los organicen, y miré un libro con dibujitos. Entonces yo dije, vamos a ver qué tal. Cuando lo cogí, lo llevé pues y me senté. Cuando, cuando en eso lo estaba leyendo y me encantó, comencé a leerlo y pum, 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 seguí. Y cuando recuerdo que yo vi el libro, recuerdo que miré que decía George Orwell y yo dije, ve, este es el señor que escribió esta obra futurista, 1984, y dije, vamos a ver. Y al final me encantó, la terminé leyendo, volví a casa como a las 6 de la tarde, o sea que me la leí entre la 1 de la tarde y las 5, 5:30 aproximadamente, pero me la acabé ese mismo día en la biblioteca, fue genial, volvía feliz yo de haberme leído un libro en una tarde en una biblioteca. Bueno, este, mm, para leer este libro no es necesario saber qué es ser un socialdemócrata o estar enterado de las críticas que hacía Orwell al totalitarismo nazi para poder leer el libro. Ya ven que yo fui sin, sin intención de leerlo y lo terminé leyendo. Bueno, es un libro muy divertido también y nos muestra cómo sabiamente se dice, pon al revolucionario en un trono, al mayor revolucionario, ponlo en un trono y espera a ver cómo se convierte en un tirano. Yo diría que ese es como el resumen de la novela. Bueno, el libro no lo tengo porque como les dije lo leí allá en la biblioteca y no lo he sacado ni comprado. Y bueno, la segunda obra fue 1984. Después me animé a leerlo. Bueno, tiene una narración, a ver, cuenta con aproximadamente más de 300 páginas, más o menos. Me gustaría comentarles cómo leí también esta obra, porque también es muy diferente a Rebelión en la Granja. Al comienzo no me agradaba del todo, no me animaba a leerla y recuerdo que un día tomé el libro con todas las ganas ya de leerla y me aburrí a las 2 páginas. Entonces, pero yo hago algo con las obras que no me gustan y es que usualmente hay un libro que lo leo durante el día y listo, al que le dedico el hábito de la lectura, el que le dedico durante el día 2, 3 horas o más. Mm, y hay otro que es el que no me gusta, por el que no siento mucha atención, siempre lo dejo a un lado de la cama, en la mesita de noche, y todas las noches antes de acostarme leo, así sean 2, 3 páginas, pero yo digo, Amy, vamos, tú puedes. Bueno, ahora ¿qué pasa? Cuando lo acabé de leer me encantó, me encantó. Entonces, les recomiendo que si no les gusta, no les llama la atención un libro, prueben, intenten en leerlo, en esforzarse un poco. ¿Qué pasa? Supongamos que lo leen, puede pasar dos cosas. Supongamos que lo leen el libro y dicen, no me gustó, más, no sé, más perdí el tiempo, o bueno, esto y lo otro, ¿no? Uno se arrepiente. Y me ha pasado. Pero, ¿saben? Tienen la posición, por así decirlo, de decir, "Mm, ya lo leí y no me gustó por esto y esto". O sea, le pueden dar una crítica al libro desde su experiencia. Y eso es genial porque des en cuenta que cuando queremos criticar algo a alguien, hasta para eso tenemos que saber de esa persona o de eso que vamos a criticar. Y la segunda opción es que les guste, como a mí me encantó el final, yo quedé sorprendida y puede ser que les guste y decir, agradecerse a ustedes mismos y decir qué bien que tuviste paciencia y constancia para leerlo.
y te sientes orgulloso de alguna forma de ti mismo. Em, bueno, me gustaría comentarles que los dos finales de estos dos libros, de Rebelión en la Granja y 1984, son épicos. O sea, es como si George Orwell dijera, mira, todo el libro para este finalzote. Es genial. Este sí lo tengo. Aquí está. 1984 cuenta con 341 páginas. Pero es chéverísimo, genial. Bueno, si les gusta este libro también, 1984, pueden leer otro que es Un Mundo Feliz de Huxley, o si ya han leído Huxley, este les puede parecer incluso más sencillo de leer, porque en el de Huxley él se va mucho más como a la medicina, ¿no? Como a la biomedicina, como a la tecnología avanzada, a través de todo eso hace como es su obra distópica, en cambio que esta es como más a una tiranía, como más clasista, o sea, una tiranía más que domina desde la mente, desde la vigilancia y cosas así. Bueno, entonces, eh, esto fue todo sobre George Orwell. Espero tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta una siguiente eternidad.